Listo, vamos a orar entonces. Bueno, Padre, te damos muchísimas gracias por este momento que tú nos concedes, Señor, de poder reunirnos un Shabbat más, un inicio de Shabbat, Señor, para agradarte a ti. Nos reunimos, Señor, porque queremos conocer más de tu escritura, queremos aprender a caminar en obediencia, en santificación para ti, Señor. Y queremos aprovechar al máximo este tiempo, sabiendo que eres tú, Señor, el que esas palabras que están escritas allí fueron transmitidas por tu voluntad nada más. Yo te pido que tú nos des un corazón entendido y sabio, Señor, que pueda retener estas palabras, que aprendamos a aplicarlas y principalmente, Señor, que aprendamos a honrarte a ti ante cualquier circunstancia con nuestras acciones. Porque de nada nos sirve, Señor, llenarnos de conocimiento y no llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que seas tú guiándonos en esta noche, que nos dirija, Señor, en todo lo que vayamos a hablar, que sean tus palabras, Señor, habitando dentro de nosotros. También te ruego, Padre, por aquellas peticiones que fueron puestas delante de ti. Yo oro por el tío de Raquel, Señor, em, por Eladio, que seas tú ayudándole, Señor, a poder salir de ese estado donde se encuentra. Sabemos que es una obra que no depende de alguna organización humana, sino únicamente depende de ti, Señor. Tú puedes sacar aún de la más profunda depresión, Señor, a cualquier persona. Am, Haz un milagro, Señor, en su vida. Restaura desde raíz, Señor, lo que necesita ser restaurado y que Él pueda entregar tu corazón a ti, que pueda ser de testimonio, Señor, aquella obra que tú hagas en su vida. Eterno Rey, también te pido por Mauricio. Padre, tú sabes la situación que él está enfrentando. Yo te pido que seas tú guardando su cuerpo, Señor, eh, su espíritu, su alma, y que seas tú fortaleciéndolo, Padre, que en este tiempo tú le des a él la fuerza, Señor, para poder seguir adelante y no desmayar a pesar de las circunstancias que pueda enfrentar. También oro por su familia, Señor, por sus hijos y su esposa, para que ellos puedan conocerte aún más, Señor, a través de todo lo que tú le estás enseñando. También te pido por todos los hermanos que, Señor, no se han conectado, pero que en algún momento yo sé que tú los traerás para poder compartir con nosotros y estudiar la escritura, Señor. Te ruego también por los que estamos aquí presentes, que tú conoces, Señor, las situaciones de cada uno. A ti no se te escapa absolutamente nada, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes las dificultades que pasamos, las debilidades, Señor, que enfrentamos día con día. Yo te ruego que tú nos ayudes, Señor, y que nos ayudes a verte en medio de cualquier circunstancia. Y que a pesar, Señor, de los momentos que a veces no entendemos por qué pasan, seas tú obrando en medio de ellos, Señor. Te lo ruego. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Ok. Eh, ok, está bien, Nina. Perfecto. Bueno, entonces vamos a... voy a compartirles la pantalla. Vamos a ver. Acá. Entonces, ahí pueden ver. Ajá, me parece que sí pueden. Ahí pueden ver la pantalla completa, si no me equivoco.
Voy a poner acá. Ujú. Excelente. Bueno, vamos a empezar. Josué capítulo 4. Ya habíamos estudiado Josué capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, quiere decir que pues ya vamos avanzando, ¿no? Y antes de empezar con el capítulo 4, resumen rápido, así un resumen fugaz de lo que hemos estado estudiando. En el capítulo 1, ¿qué fue lo que vimos? Vimos los inicios de Josué, ¿no? Los inicios de Josué como siervo de Moisés y aquellas cosas que lo hicieron a él apto para poder continuar con el trabajo que el Eterno había encomendado a Moisés. Le dijo que se esforzara y que fuera valiente. Después, en el capítulo 2, vimos algo con respecto a una misión de unos espías que había mandado y también que se encontraron ahí con una mujer llamada Rahab. Habíamos visto un simbolismo con respecto a eso, una palabra ahí clave que tenía que ver con señal. Em, y bueno, en resumen eso, ¿no? Y después en el capítulo 3 habíamos también estudiado la semana pasada con respecto a esto, ¿no? De que se había levantado temprano, en la mañana, etcétera. Habíamos dicho que seguramente se había levantado a orar. Vimos em, que ellos tenían que ir en pos del arca del pacto. Habíamos visto que tenía esta arca del pacto adentro. Y la importancia de escuchar al Eterno, ¿no? Porque a pesar de que ellos iban a entrar o iban a hacer una de las misiones más importantes en su vida, Josué aquí les dice primero, acérquense y escuchen las palabras del Eterno. Es lo primero, ¿no? Ante cualquier acción o cualquier cosa importante que vayamos a hacer nosotros, si eso es más importante que ir y acercarse al Eterno y escuchar sus palabras, entonces, pues, quiere decir que el Eterno no es lo más importante. Por lo tanto, aquí hay que escuchar, hay que acercarse al Eterno ante cualquier cosa que vayamos a hacer primero. Hay que pedir dirección. Y, ok, y entonces también hablamos de los cananeos, de quiénes eran esos cananeos, de esos sacerdotes que entraron ahí al Jordán y las aguas que se iban a dividir. Ajá, creo que ahí, eso era el capítulo 3. Y también antes pues, de habernos despedido, había algo importante que teníamos que nosotros preguntarnos, ¿no? Bueno, la pregunta era, que ¿cuál de estos dos milagros es más espectacular? ¿Que se abra el Mar Rojo o que se abra el río Jordán? S- Si lo comparamos, ¿verdad? Con un nivel de magnitud sería la del río Jordán. Perdón, el río Jordán, la del Mar Rojo, que pues que se abra el mar es impresionante. Los dos son impresionantes, pero si nos hubiera tocado escoger cuál de esos dos, una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cuál de esos dos? Entonces, acá pues diría yo, sería mejor escoger este porque aquí ellos ya iban a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque de qué les sirvió aquella generación que salió de Egipto, que vieron los milagros del Eterno, vieron el mar abrirse, vieron muchas cosas, muchos milagros, pero al final, ¿qué? Esos milagros de nada les sirvió. Entonces, pues aquí estos que están acá tienen una oportunidad más. Em, ya estamos en un contexto totalmente diferente.
Cuando aquellos habían salido huyendo. Estos vienen y van a entrar quietos. Y vamos aquí a ver mm, qué es lo que pasa cuando ellos están entrando ahí. Y es lo que vamos a estudiar en el capítulo 4. Y bueno, aquí dice las 12 piedras tomadas del Jordán. Y vamos a comenzar eh, leyendo acá, dice el verso 1. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, el Eterno habló a Jehoshua, diciendo, toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles, diciendo, tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, ojo, las cuales pasaréis con vosotros, levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Pregunta. Esta pregunta va para, vamos a escoger primeramente a Raquel. Raquel, pregunta, dígame, Sí, ¿quién más había levantado piedras una noche que se quedó durmiendo? Así como que él hizo algo después de haber despertado. Jacob. Exactamente, Jacob. Entonces, aquí ellos hacen algo muy similar a lo que está haciendo Jacob, ¿verdad? Cuando sale de la casa y va rumbo a encontrarse con Labán. Y pues, bueno, a casa de Labán, donde lo mandó el- la mamá y el papá. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, Josué, pasad delante del arca del Eterno vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Ok. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto del Eterno cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entonces, primeramente, aquí, ¿qué es lo que podemos ver? Vean qué interesante porque aquí él les está diciendo que cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, entonces ellos tienen que decirles y responderles que fueron las aguas del Jordán divididas, que fue el Señor que lo hizo y esas piedras iban a servir como monumento conmemorativo para recordar. Entonces, lo primero que vemos aquí es que el Eterno se está preocupando, digamos, por aquellas generaciones futuras, para que ellos puedan conocerle también, ¿no? Entonces, la idea era levantar un recordatorio para esas futuras generaciones. Ahora, una pregunta. ¿Será que para Dios sea difícil en cada generación? A ver, pregúntense esto. En cada generación hacer un milagro. ¿Será que para Él sea difícil? ¿Verdad que no? O sea, Él puede, todas las generaciones que pasan, abrir el mar rojo, digamos. O abrir el paso en el río Jordán, etcétera. Pero aquí, vean qué interesante porque eh, aunque para Dios no sea difícil hacer un milagro en cada generación, ¿por qué será que Dios no lo hace? Eh, ¿Por qué únicamente lo hizo una vez? Y es una buena pregunta, seguramente tendrá muchas respuestas, pero eh, una de las que pues yo les diría es que el Eterno quiere que sea responsabilidad de los padres transmitir la fe a sus hijos. Esa es la labor más importante que está escrita en la Torá. ¿Se acuerdan? Que tienen que transmitir
los hechos y las palabras del Eterno en todo momento. En todo momento. Díganme, a ver, pregunta, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito que ellos tienen que estar hablando de las palabras del Eterno a sus hijos y se las transmitan? A ver, como dice mi abuela, una valienta a un valiente. Deuteronomio 6, ¿no, Isaac? Deuteronomio capítulo 6, exactamente. Entonces, vean acá lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver si ahí lo pueden ver. Deuteronomio capítulo 6 dice, estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra. La tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis como ha dicho el Eterno, vuestro poderoso, de tus padres. Oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De acuerdo? Entonces, ese era el mandamiento que el Eterno les había dado a sus padres. Ahora está en esta nueva generación que también el Eterno les está diciendo lo mismo, ¿no? Tienen que responderles, o sea, ustedes tienen que enseñarles a ellos mis obras, lo que yo hice. Entonces, ok, vamos a seguir leyendo porque quiero, vamos a ver, en el verso, dice, los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Eterno lo había dicho a Josué conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Dice, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron las piedras de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Entonces, pregunta, ¿será que estos hijos de Israel lo hicieron o no lo hicieron? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que ellos les enseñaron a sus hijos las obras que el Eterno había hecho? ¿Mm? ¿Será que sí o será que no? ¿Qué dicen? Yo pienso que sí, sí les enseñaron, pero cada quien toma su camino. Y ya después cuando Josué entra a la tierra prometida, igual cuando ellos van a llevar las piedras y Josué les dice que no pueden salirse del pacto, ya ellos se salen porque lógicamente no quieren, como quien dice, seguir la obra de Dios, no quieren seguir el camino del Eterno, pero yo creo que sí, porque sé que de generación en generación siempre se hablaba de la Torá, siempre se hablaba, se le traspasaba de un hijo al otro, eso siempre lo hubo en el antepasado. Ok, entonces, sin duda que esta generación que está acá sí conoce al Eterno. Estamos de acuerdo porque vieron sus obras y todos obedecieron a Josué, etc. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó, porque esto también en algún momento lo vamos a estudiar para que vean. ¿Qué pasa cuando Josué muere? Bueno, aquí dice muerte de Josué. Voy a leerles un poco de Jueces para ver qué fue lo que pasó después de Josué. Dice,
Vamos a ver, Josué del verso 6. Dice, porque ya había, dice, ya había Josué, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Pero vean, dice, se levantó después de ella otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Pero ¿cómo puede ser posible que no lo conocían? ¿Por qué? Eso es muy importante, porque seguramente, a pesar de que ellos sí conocieron al Eterno, los padres, ¿verdad? Estos hijos ya dice que ya no lo conocieron, porque seguramente no cumplieron el mandamiento de estarles enseñando. Es muy importante esta parte porque así como está escrito en Deuteronomio capítulo 6, hay que estar tan apegados a las palabras que están escritas allí. Hay que tratar de obedecer al Eterno con la mayor disposición posible, de tal manera que sus hijos tienen que ver de qué manera están agradando al Eterno. Ok, entonces, acá verso 8 dice, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como el Eterno lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron las piedras de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y dice, y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué, que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Entonces, vean, vamos a leer bien el verso 10 porque dice que los sacerdotes llevaban el arca, ¿de acuerdo? Después dice que se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que el Señor había mandado a Josué. Pregunta, ¿qué habrá sido lo que el Señor le había mandado a Josué? Que dijese al pueblo. Porque ellos se quedaron ahí hasta que Josué les dijo algo al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Entonces, bueno, primeramente, ellos tomaron piedras, ¿de acuerdo? Ahí tomaron 12 piedras, dice, y también Josué levantó 12 piedras. Ahora, vean acá, vamos a leer, voy a ver si encuentro el texto por acá. Ajá. Voy a mostrar el texto que Moisés les ordena a ellos, dice. Ahí va, dice, orden de escribir la ley en piedras en el monte Ebal. Dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que el Eterno tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Eterno tu Dios te da.
tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. Y edificarás allí un altar al Señor tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar del Señor tu Dios y ofrecerás sobre él holocaustos al Señor tu Dios y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de la ley, de esta ley. Y Moisés con los sacerdotes y levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo del Señor tu Dios. Oirás pues la voz del Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Bueno, eso es lo que les dice Moisés. Más después se relata de las maldiciones en el Monte Ebal, etc. Y bueno, aquí les está diciendo que tienen que tomar piedras que sean enteras, ¿no? Y eso es lo que seguramente ellos hacen acá. Cuando ellos toman estas piedras, tenían que ser piedras en su estado natural, sin labrar, sin pulir, em, que no tenían que ser usadas, que no tenían que tener intervención humana, no tenían que ser preparadas por algún hombre o algún esfuerzo humano, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor había dicho que tenía que ser de esta forma. Bueno, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 8, que el hecho de que sean enteras implica que no tienen que ser trabajadas con hierro. ¿Por qué? Porque el hierro tiene que ver con ciertas cosas que les había enseñado los hijos de Dios a los hombres antiguamente, ¿no? A las armas de guerra, a todas esas cosas que ya pues a este pueblo se les había prohibido, ¿no? Y era lo que hacían los cananeos, de hecho. Esa es una de las cosas por las cuales tenían que ser enteras. Segundo, porque el hecho de que ellos necesitaran trabajar la piedra implicaría que tenían que relacionarse con otras naciones. ¿Por qué? Porque los israelitas no eran muy dados a hacer eso. Entonces, aquí como que el Señor también los está diciendo, ustedes tienen que apartarse de todas esas cosas y van a ser dedicados completamente a mí. Una piedra entera implica una piedra no labrada por hombre y por lo tanto está dedicada 100% al Señor. Ahora, Isaac, ustedes, Isaac, no te escucho mucho. ¿Será que le puedes subir un poquito al volumen? No escucho. no Y me a veces se va escuchan. como la señal. Mm, Y le puse todo el volumen acá, pero no oigo. Los demás me escuchan bien. Yo creo que nadie me escucha. Dice, yo escucho bien, Lina. ¿Todos se escuchan bien? ¿Quién más? Raquel, ¿escuchas bien? Ujú, Karina también. Yo creo Pero si que, le puedes subir, mejor. Yo no sé si es el celular mío que no se oye. sería tu celular. Dame un chance para probar mi audio. A ver si se escucha bien. Lo puse Ujú. también en el computador, también en otro sonido ahí para que se escuche y no se oye. Pues sí se escucha, pero no lo escucho muy alto. Ok, voy a hablar más duro, a ver. Entonces, voy a gritar como si fuera evangelista. Va. Entonces, estos que están acá, ¿verdad? Estas piedras implicarían eso. Entonces, dice, los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó, habían tomado esas piedras y Josué también había levantado otras piedras, que posteriormente en el capítulo 8 vamos a ver que
hacen un altar al Señor y ahí viene algo que tiene que ver con la lectura de la ley en el Monte Ebal. Y dice que han estado allí hasta hoy. Y ujú, vamos a ver qué más. En su estado natural, ahí está. Aquí ya habíamos quedado en el verso 10. Cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca del Señor y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante del Señor. Aquel día, ojo, el Eterno engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Ahora, entonces, vean acá que a pesar de que Josué es llamado como el personaje que tiene que dirigir a la nación de Israel, él no era como el que hacía los milagros. Ahora era Dios el que se estaba encargando de hacer los milagros. Cuando los sacerdotes entraron al río, ¿no? Dice que las aguas se abrieron. No fue cuando Josué lo hizo. Entonces, aquí, a pesar de que Josué no hizo tantas señales como Moisés, pero definitivamente Dios estaba con él, porque todos estos hechos lo confirman. Y de esta manera, pues, vemos aquí que el hecho de que Josué haya sido fiel y buscaba agradarle, eh, todo esto que pasaba era consecuencia de que el Señor estaba con él. Ahora, otra pregunta. Vean que aquí dice que el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Entonces, díganme, prototipo de quién es Josué. Sol, dime tú que eres una estudiosa en las raíces hebreas. Prototipo de quién es Josué. Yeshua. ¿Por qué? Porque aquí uno diría que aquí se cumple un prototipo de Yeshua. Espere, me perdí. ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, En el, me ver- perdí de qué estaba hablando en ese momento. A ver, ¿te recuerdan? en el verso 14 dice, en aquel día el Eterno engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Ujú. Entonces, nosotros sabemos que este Yehoshua es un prototipo del Mesías Yeshua, ¿no? Ujú, Sí. Entonces, sí. si te fijas acá, dice que el Señor engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. También, no sé si lo has leído alguna vez, pero también se cuenta allá en el Nuevo Testamento, ¿no? Que también el Eterno engrandeció al Mesías y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Y Ah, que sí. toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Entonces, aquí vemos un claro ejemplo y como un paralelo, ¿no? De lo que va a ser después el Mesías. ¿Cuántos años después? Como 1500 años después, por ahí. Ok. Y dice, luego el Eterno habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán, y aconteció. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, ¿qué pasa? Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Entonces ahí vemos lo que está pasando. Verso 19. El verso 19 dice, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. ¿Ustedes se acuerdan qué se hacía el día 10 del mes de Aviv? ¿Qué era lo que se hacía? A ver, voy a preguntar yo a alguien que... Ajá.
Alguien que me levante la mano y diga, yo sí sé qué pasaba el 10 de abril. Ajá, ahí está Raquel, yo sabía que Raquel. Ujú. Creo que en Éxodo 12:12 dice que se escogía el cordero para Ajá, Pesaj. ahí se, ajá, exactamente, eso era lo que estaba pasando, ¿no? Entonces vean que un 10 de abril acá, el día 10 dice el mes primero, que es abril, dice que acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó, poquito antes de la Pascua. Entonces, para que entendamos en qué momento estamos cumpliendo los 40 años desde que ellos habían salido de Egipto, porque se acuerdan que habían salido en un momento de Pesaj, tenía que salir rapidísimo, ¿verdad? Y ahora acá están entrando, 40 años después. Aquí se cumple. Dice que Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Entonces declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Entonces, otra vez, el reto más grande es que ellos puedan transmitirle a la siguiente generación la fe que les había sido dada. Recuerden esto siempre, chicos y chicas. Vean, ciertamente, así como Pablo, ¿no? Lo pensó en su momento, él pensaba y decía, esta es la última generación. Ya la venida del Señor es inminente. Pero pregunta, ¿qué pasa si por X motivo dice el Señor, no, tranquilo, mijos, tranquilo, no se preocupen que les voy a dar chance más? Es necesario, es muy necesario que esta fe que nos ha sido dada pueda ser transmitida, porque de nada nos va a servir a nosotros tragar y tragar y tragar si al final lo que estamos aprendiendo no lo estamos viviendo y no lo estamos compartiendo. De nada sirve. De nada vale una fe sin obras. ¿Y cuáles van a ser las obras que tenemos que reflejar? Pues los frutos, la paciencia, el amor, el hecho de que podamos ser considerados los unos con los otros, tratar de buscar la santidad, que los hijos puedan ver en los padres eso y que esta fe también se pueda transmitir. Y así que, bueno, pregunta, ¿qué era lo que el Mesías mandó a sus discípulos? ¿Cuál fue la gran comisión? Vayan y hagan ¿qué? Dice, vayan y hagan evangelistas. No dice, ¿verdad? Dice, vayan y hagan discípulos, hagan estudiantes de las escrituras. Vamos a ser discípulos del Mesías. Es lo que estamos buscando. No, no discípulos de X personaje o de cualquier denominación de raíces hebreas, etcétera. No, estamos llamados a buscar al Eterno por medio del Mesías, por medio de las palabras que Él dice. Y em, bueno, es lo que tienen que declarar, que Israel había pasado en seco por este Jordán, porque el Señor, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que el Señor, vuestro Dios, lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos, ojo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, para que temáis al Señor vuestro poderoso todos los días. Aquí los testimonios tienen que ver, cuando ustedes vean testimonios en la palabra, no en los salmos, qué sé yo, los testimonios tienen que ver con esto, con estos hechos, con, con estos milagros que el Señor había hecho para con Israel.
Y de esta manera, pues dice que vamos a conocer que la mano del Eterno es poderosa. Y pregunta, ¿quién será la mano del Señor? ¿O quién será el brazo del Señor? Lo vamos a ver más adelante. Y, ok, entonces, capítulo 5 dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, bueno, aquí puede surgir una pregunta, porque ellos entraron el 10, se supone, ¿no? El 10 de Aviv, pero todavía no habían celebrado la Pascua, porque se iban a circuncidar y todo eso. Pero ya los pueblos cananeos se habían enterado rapidísimo de los hechos que el Señor ya estaba haciendo para con Israel ahí en el Jordán. Entonces, seguramente estos cananeos enviaban sus espías también. Y dice que desfalleció su corazón. Todos estos cananeos se quedaron sin aliento. Y si nosotros relacionamos a estos cananeos con un mundo espiritual, con una descendencia corrupta, genéticamente corrupta, también vemos aquí que el mundo espiritual, digamos, está temblando cuando ven a este Yehoshua, o a este Yeshua, lo podríamos decir, que junto con Israel están tomando posesión de la heredad. Ahora no significa que, pues, por ejemplo, tenemos que agarrar armas y todo esto para ir a pelear y para fuerza ir a tomar alguna heredad, ¿no? Es, o sea, la pregunta que tendríamos que hacer es, ahora, ¿a quién? O sea, ¿qué es lo que tenemos que conquistar? Yo diría que la heredad del Eterno ciertamente es su pueblo, ¿no? Y mientras nosotros, así como los hijos de Israel, estuvieron unidos para poder conquistar esa heredad, de esa manera nosotros también tenemos que estar unidos para ir a conquistar la heredad que le pertenece al Eterno. Y estoy hablando de hijitos que andan dispersos por ahí y que no se han dado cuenta de esta salvación tan grande que han obtenido y este regalo inmenso que es la Torá. En aquel tiempo el Eterno dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Entonces, aquí la palabra cuchillos en hebreo es la palabra, aquí dice como herb, que también esta parte tiene que ver con, ¿cómo lo diría? ¿Se acuerdan de un monte que tiene un nombre muy parecido a Hereb? Hereb. Hereb es espada. Eso tiene que ver con el monte Horeb. Bueno, cuchillos, esto es espada. La palabra es Hereb. Y afilados, que sean cuchillos afilados. Y esta parte de afilados era como que eran pedernales. Eran como piedras afiladas. Entonces imagínense, ¿no? Estos entran ahí y ahora sí les van a pasar cuchillo y los van a circuncidar. La segunda vez van a circuncidarlos a ellos, a los hijos de Israel. ¿Qué será? ¿Será que la primera vez no les funcionó? Pues no significa que ya los habían circuncidado, sino que ahorita vamos a decir, aquí dice la razón por la cual los estaban circuncidando. Dice, Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y Aralot, ¿qué significa Aralot? Aralot significa prepucio. Se llama el collado de los prepucios, digamos. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Aquí vamos a ver, dice, todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto.
Ajá. Esto, los que habían salido de Egipto, ¿no? Los varones, ya habían muerto acá. Dice, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, los que salieron. Dice, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Ok, entonces acá, vean que aquí se está haciendo como una segunda circuncisión. ¿Quién la estaba haciendo? Pues la estaba haciendo el mismo, aquí dice, se relata que el que los estaba circuncidando era nada más y nada menos que Yehoshua los estaba circuncidando. Y esto apunta que es necesaria la segunda circuncisión, que es la de corazón, como sabemos. Y dice que el verso 6, los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. Ajá. Hasta que todos los hombres de guerra habían salido de Egipto fueron consumidos porque no obedecieron a la voz del Señor, por lo cual el Señor les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual el Señor había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Entonces, ven acá que los primeros estaban circuncidados, pero no entraron. Y estos segundos no habían sido circuncidados y entraron. Pero posteriormente tenían que circuncidarse y era una segunda circuncisión, así se le llama. Ahora, como les dije antes, el que lo circuncidó fue Yehoshua, que también es lo mismo que va a hacer Yeshua. Es lo mismo que él ha hecho con muchos. Hacer una circuncisión ya no de carne, sino hecha desde el corazón. Es la que más vale, digamos, porque si bien yo me puedo circuncidar y todo, ¿no? Pero pregunta, ¿le sirvió a estos haberse circuncidado? A los que habían salido de Egipto. Dice que no obedecieron. Entonces, antes de tomar un paso, qué sé yo, de ir y circuncidarse, esto es para los hombres, más importante que eso, primero es saber si estamos en obediencia o no estamos en obediencia. Si estamos escuchando las palabras del Mesías de todo nuestro corazón, si estamos escuchando las palabras del Eterno. Porque si bien podemos hacer un acto de obediencia exterior, pero ¿qué pasa con lo interior? Es una muy buena pregunta. Y dice a los hijos de Israel que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y el Eterno dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, ¿por qué dice que ha quitado el oprobio de Egipto? Porque ¿qué era lo que promovía Egipto? Egipto promovía la esclavitud a la carne, pues, a todo lo que tiene que ver con este mundo, ¿no? Y el Señor aquí es como que está haciendo que estos rompan con todo esto de Egipto y sean totalmente dedicados al Señor. Esta palabra Gilgal, este nombre que le pusieron, significa rodar en hebreo. Y después dice el verso 10, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura. En el mismo día, espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra y los hijos de Israel. Nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, otra pregunta acá, ¿no? Es, ¿cuándo dejó de cesar el maná? Bien, podríamos dar una fecha, porque si sabemos que ellos
celebraron la Pascua el 14 de Aviv, dice que al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra y el maná cesó al día siguiente. Y ellos comenzaron a comer del fruto de la tierra todo aquel año en Canaán. Aquí también algo muy importante es que, bueno, es una pregunta que tal vez uno se puede hacer. ¿Cómo es que estos comieron del fruto de la tierra si iban llegando? ¿Será que sembraron o no sembraron? Pues ellos estaban seguramente comiendo pues de lo que no sembraron. Iban a habitar ciudades que ellos no habían construido. Todas esas cosas el Señor ya se las había dicho. Y pues aquí ya el milagro del maná cesa y a ellos les va a tocar, en esta etapa, a ellos ya les va a tocar ganarse lo que anhelan, digamos. Les va a tocar esforzarse por aquello que quieren obtener, por la conquista que ellos tienen que dar. Y para terminar, vamos con el verso 13, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué yendo hacia él le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió al Señor, a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Pregunta. Vamos a ver, Karina. Vamos a una pregunta para Karina. Karina, ¿quién crees tú que sea este hombre misterioso con la espada desenvainada? A ver, opinen. Sol, ¿tú qué dices? Vamos a hacer votación. ¿Quién, yo? Sí, Yeshua. Yeshua. Dice Sol que es Yeshua. Yeshua. Karina, ¿qué dices, Karina? ¿Estás ahí? Creo que Karina no está. Ese mismo dice Karina, que es Yeshua. Lina, no sé si estás ahí, puedes escribir. Quique, Raquel. Canela, venga. Sí, todos dicen que es Yeshua. Ok, bueno. Acá, pues, por ejemplo, si nosotros voy a ponerles otra versión. Josué Leadora dice. Voy a ponerles otra versión acá. Ajá. Por ejemplo, si leemos la versión nueva traducción viviente, ¿qué es esta? Dice el comandante del Señor frente a Josué, cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, hacia arriba, y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Y él dice, ninguno de los dos, contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga, tu siervo? El comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Entonces, acá, pues bueno, si ustedes leen los comentarios, por ejemplo, qué sé yo, en Eastworld o algún comentario, cualquiera. Algunos dicen que, por ejemplo, este también puede ser Miguel, porque dicen que es el príncipe del ejército del Señor. Etcétera, porque en Daniel también dice que él es el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, cuando le dice a Daniel. Pero si nosotros nos fijamos en el contexto, ¿no? Dice que
que este príncipe del ejército le dice a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es. ¿Dónde más se relata esto que está pasando acá? ¿A quién más se le dice? ¿A quién A más? Moisés le pasó. A Moisés le pasó. Ujú. A Moisés, dice Karina. Ujú. Ajá, exactamente. Pues entonces aquí uno podría deducir que este que está acá es nada más y nada menos que el Mesías, Yeshua. Em, y pues aquí nada más y nada menos que este Josué se rinde ante él, ¿no? Se rinde ante él. Y es la mejor manera para nosotros rendirnos ante el Eterno. Cuando nos acercamos al Mesías y nos postramos delante de él. Es la mejor manera. Porque de esta manera nosotros vamos a conocer al Padre, porque Él es el único camino. Y aquí, al igual que todos los siervos del Señor, que no se pueden mantener delante de Él, de la presencia que Él representa, porque Él viene a revelar lo que el Eterno es. Entonces, no hay nadie quien se pueda mantener de pie delante de Él. Y pues por eso podemos deducir que este que está acá, este hombre misterioso, es Yeshua. Las faltas, dice Karina. Las faltas. Ok, entonces, ese es el capítulo 4 y 5 de Josué. Eran cortitos, pero uno de los aspectos más interesantes que pues yo les podría decir eh, que aprendí de acá, aquí tengo mi Biblia, a veces me guío de acá, es es el hecho de declarar por medio de la obediencia eh, que somos hijos del Señor, que, que a pesar de que, por ejemplo, esta generación que estuvo en el desierto, que nació en el desierto, no vio muchos de los milagros que sus padres ya habían visto, pues ellos sí decidieron seguir de todo corazón al Eterno. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero tal vez a ellos les faltó algo más, que es el hecho de que tienen que transmitir lo que, lo que estaban aprendiendo. Y ahí queda entonces el capítulo 4 y el capítulo 5 de Josué, que eran cortitos. Y si el Eterno lo permite, después vamos a ir avanzando en Josué capítulo 6 y capítulo 7, viendo 2 capítulos por, por semana, si se puede, ¿no? Si no, ni modo, solo vemos un capítulo. Pero sí, vamos a, desde este momento, digamos, desde el capítulo 1 al capítulo 5, era como la entrada, ¿no? Pero desde el capítulo 6 hasta, no me acuerdo qué capítulo, ahí vamos a ir viendo, eh, ellos van a tener que, que conquistar la tierra. Ya no va a ser tan fácil como siempre se les había puesto en el desierto, de que venía y caía el maná, de que el agua, y entonces metían el vasito nada más y tomaban. O sea, ya no iba a pasar eso. Ahora ellos tenían que trabajar la tierra, tenían que conquistar lo que ellos querían, y aquí tienen que esforzarse y ser valientes. Así como el Señor le había dicho a Josué, ellos también tienen que seguir las mismas pisadas de Josué. ¿En qué? En guardar la ley del Eterno, etcétera. Ujú. ¿Qué vamos a ver la próxima semana? Vamos a ver lo que tiene que ver con la toma de Jericó. Ajá, como los israelitas que dieron 7 vueltas alrededor de Jericó. Y también vamos a ver, si Dios lo permite, también algo
un pecado, el pecado de acá. Y vamos a descubrir que muchas veces la acción de una persona puede repercutir en el castigo de toda la nación. Simple y sencillamente porque, bueno, vamos a ver por qué fue. Bueno, aquí seguramente fue por la codicia, el hecho de querer alcanzar eso. Y bueno, es lo que vamos a ver. Vamos a ver qué. Lo sentaré mientras llego a casa. Ok. Bueno, vamos a orar por esta noche. Muchas gracias por haberse conectado. Tal vez, sé que deberíamos, qué sé yo, quisieran profundizar más de los misterios, de las revelaciones que como a Pablo se le ponían, ¿verdad? Etcétera. Pero lo que quiero que hagamos es que vayamos viendo así, sencillamente, la fe de los hijos que Dios tomó, ¿no? Los hijos de Israel, cómo a veces ellos fueron fieles, a veces no, a veces fallaban, etcétera. Y así vamos a ir poco a poco hasta que vayamos aprendiendo línea por línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Pero no caer de espaldas, ¿no? Ok, entonces yo le voy a pedir por favor, Raquel, no sé si me puedes ayudar con una oración para despedirnos. A mí, Sí, señorita. sí, vamos a orar. Padre eterno, venimos ante ti en esta noche tan hermosa que nos permites entrar en un Shabbat. Allá en Chile y Colombia ya está más adentrado en el Shabbat, aquí apenas acaba de empezar. Te doy muchísimas gracias porque a pesar de los horarios, a pesar de que estamos en diferentes partes del mundo, tú nos unes y eres tú, Señor, el motivo por el cual nos reunimos cada día. Señor, te doy gracias por este estudio, gracias porque nos diste el anhelo, Señor, el deseo de estar hoy aquí, de estar estudiando, de poder escuchar tu palabra. Gracias por este privilegio. Gracias porque hoy somos dichosos de poder ser parte de tu familia. Somos dichosos de poder estar, Señor, a tus pies y tener, Señor, el gozo y la oportunidad de escuchar al único sabio Dios que eres tú. Te doy gracias por las vidas de cada uno de los chicos. Gracias porque tú, Señor, has traído a cada uno de ellos aquí a tu redil. Porque eres tú, Señor, el que los guías. Porque eres tú el buen pastor de ellos. Gracias porque tú eres, Señor, el que les enseñas a cada uno. Y te doy gracias también por la vida de Isaac. Gracias por utilizarlo y por ayudarnos a comprender tu palabra a través de sus explicaciones, Señor. Te pido que lo utilices cada día más y que seas tú como un instrumento en tus manos, Señor, para que todos nosotros podamos aprender más y más de ti. Gracias por este reposo, gracias por este Shabbat que nos das, gracias por esta cita que tenemos contigo hoy. Y te pido que en este día que viene iniciando, Señor, en tu calendario, que tú seas guiándonos, que tú seas ministrándonos, que tú seas trabajando en nuestros corazones y que tú seas, Señor, acompañándonos, que podamos sentir tu presencia y que podamos sentir que tú estás obrando en nosotros, en cada área, en cada uno de los que están aquí, Señor, y los que no pudieron conectarse. Tú conoces a todos los que están a nivel mundial, Señor, celebrando el Shabbat hoy. Que seas tú, Señor, obrando y que seas tú cada día hablándoles al corazón. Gracias, Señor, bendícelos, bendice sus familias, bendice a cada uno de los que están aquí, a todos, Señor, y que seas tú, Señor, siempre trayendo también a más ovejitas, para que podamos poco a poco formar este remanente que proclama tu nombre y exalta tu nombre, Señor, y que se está levantando, y que todos podamos transmitir a nuestros hijos,
a cada persona, Señor, que conozcamos, transmitir tus obras, no callar, no cometer el error de callar, Padre, sino más bien poder levantar en alto ese estandarte de amor que eres tú y todo lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque somos dichosos y hoy queremos reposar en tu regazo. Gracias por esta palabra y te exaltamos en el nombre de Yeshua. Amén.